El cazador se ha convertido en la presa, ya que una nueva campaña del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pone a la Corte Penal Internacional directamente en su mira. Hoy hablamos de su promesa de, cito, desmantelar la CPI ladrillo por ladrillo si es necesario, y la idea central que debe abordarse mientras lo hace. Soy Ilana Michel Diamant y esto es Ley Básica. El mazazo cayó de inmediato, con el Departamento de Estado iniciando una campaña masiva, la cual incluirá prohibiciones de viaje, revocación de visas, sanciones más amplias contra la Corte y los grupos que alimentan los casos de la CPI. Llamadas diplomáticas del propio Rubio y del resto del liderazgo superior del departamento instando a las naciones aliadas a alejarse por completo del Estatuto de Roma. Y una advertencia directa de que cualquier país que siga dependiendo del paraguas de seguridad de Estados Unidos, mientras se niegue a rechazar la autoridad de la Corte, debe esperar un mayor escrutinio. La campaña sigue a medidas anteriores desde 2025, sancionando a 11 personas, incluyendo a quienes participaron en las órdenes de arresto contra Yoav Gallant y el primer ministro Netanyahu. Eso incluye a figuras como la fiscal jefe de la CPI, varios jueces y la relatora especial de la ONU. Ahora, para quienes siguen las dificultades de Israel en la Corte, esto podría parecer que simplemente Washington está acudiendo en ayuda de Israel. Pero como dijo Rubio, la situación en realidad es mucho más grande que eso. Con los rumores sobre las violaciones del derecho internacional por parte de la administración de Trump ante la CPI, los Estados miembros, los intereses de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el presidente de Estados Unidos y, en teoría, cualquier alto funcionario del gobierno están directamente implicados. Marco Rubio explicó exactamente lo que está en juego en su propio artículo de opinión. Soldados, oficiales de policía, agentes de la patrulla fronteriza y funcionarios electos, todos arrastrados ante jueces de cualquier país del mundo y declarados culpables. Bajo leyes internacionales a las que los estadounidenses ni consienten ni controlan. Si nos quedamos de brazos cruzados, dijo, todos ellos estarán a merced de jueces extranjeros. A miles de kilómetros de distancia, enfrentando el riesgo constante de ser procesados e incluso encarcelados por el supuesto crimen de defender su propio país. Ahora, esto realmente no es hipotético. Una investigación de la CPI sobre las supuestas acciones de las tropas estadounidenses en Afganistán sigue técnicamente abierta, autorizada por primera vez en 2020. Y en cuanto al futuro, después de que la Marina de los Estados Unidos atacó un narcobarco venezolano este año, una líder de derechos humanos dijo públicamente que ese ataque era la misma conducta por la que la CPI ya ha acusado al presidente filipino Duterte. Matar sospechosos sin juicio. Venezuela es un estado miembro de la CPI y eso podría permitir que la Corte reclame jurisdicción sobre las acciones estadounidenses allí. La misma lógica se aplica a la operación que sacó al propio Nicolás Maduro de allí. Abogados de derechos humanos ya han planteado la idea de que eso también está dentro de la jurisdicción de la Corte. El caso de Rubio contra la CPI se basa en la soberanía estadounidense, y ese es el argumento central que un funcionario estadounidense debería presentar. Pero me gustaría agregar que no es el único argumento, y probablemente no debería serlo, porque la soberanía por sí sola no convencerá a nadie que ya crea que la gobernanza global es la respuesta a los problemas del mundo. Estás enfrentando lo que algunos llaman el orden internacional basado en reglas, y eso significa que hay una cultura más amplia detrás de la institución de la CPI y otras que debe cambiar si quieres lograr un cambio a largo plazo. Es una cultura que cree en la justicia y en la rectitud de estas instituciones, que ve los juicios de Nuremberg como un correctivo histórico y catártico. Después del Holocausto, y por ejemplo, hoy en Europa, considera que el nacionalismo es el culpable de las guerras mundiales, mientras que la gobernanza global es su solución. Así que este no es un esfuerzo sencillo que el señor Rubio está emprendiendo, y creo que probablemente hay mucho trabajo de persuasión involucrado, más allá del uso de herramientas diplomáticas directas. Y Estados Unidos nunca ratificó su adhesión a la CPI e Israel tampoco, pero Canadá, Italia, el Reino Unido, Francia y otros sí lo hicieron.
Y de hecho, esos países tienen jueces en la corte en este momento. Así que necesitas poder demostrar que el mundo en realidad es un lugar mejor, un lugar más justo sin la CPI. Y necesitas una buena respuesta para la pregunta más difícil que alguien te va a hacer, que es, bueno, si no es la CPI, ¿qué pasa la próxima vez que el mundo necesite detener a otro Milosevic? Esa pregunta merece su propio episodio, o varios, y lo abordaremos. Pero hoy quiero presentar un argumento más específico, aunque sigue siendo importante, que no requiere que resuelvas ese problema primero. Incluso las personas que no pueden imaginar un mundo sin alguna versión de la CPI deberían poder admitir que esta institución en particular ha fallado, primero por lo más básico, a juzgar por su historial. Este tribunal debería considerarse una farsa, una tragedia o ambas cosas. Y en segundo lugar, quizá un poco más controvertido, voy a hablar sobre la gran diferencia entre la ley y la justicia y cómo un tribunal como este no ofrece ninguna de las dos. Así que empecemos con el historial. Históricamente, este es un tribunal que ha ido por lo fácil. Después de casi un cuarto de siglo, con cerca de 200 millones de euros al año y aproximadamente 900 empleados, el propio sitio web del tribunal informa que tiene 13 condenas, 4 absoluciones y 8 acusados cuyos casos simplemente terminaron porque murieron antes de que se llegara a un veredicto. Y eso incluye a Muammar Gaddafi, acusado en 2011 y muerto en pocos meses, y al jefe militar de Hamás, Mohamed Deif, cuyo caso se cerró formalmente el año pasado exactamente por esa razón. La mayoría de las condenas fueron contra señores de la guerra africanos y líderes militares. De hecho, durante la mayor parte de su historia, la lista de casos de la CPI era esencialmente toda africana. Y en septiembre pasado, Burkina Faso, Mali y Níger se retiraron juntas, llamando a la Corte una herramienta de represión neocolonial. Gambia una vez la llamó, de manera más directa, una Corte Internacional de Blancos. La Unión Africana pidió formalmente una retirada masiva de países africanos en 2017. Ahora, cuando la Corte decidió mejorar su desempeño y volverse relevante, fracasó. Al abordar la guerra entre Rusia y Ucrania, emitió una orden de arresto contra Putin en marzo de 2023, así como posteriormente contra varios otros funcionarios rusos. Pero por supuesto, nada de eso realmente ha importado. Putin voló a Mongolia, que es un estado miembro de la CPI, legalmente obligado a arrestarlo, y él salió caminando. Se reunió con Trump en Anchorage el año pasado. El propio secretario general de la ONU se reunió con él en una cumbre de los BRICS a pesar de la política de la ONU contra el contacto con prófugos de la CPI. Y Rusia, por supuesto, desde entonces ha pasado a la ofensiva, condenando en ausencia al fiscal de la CPI y a 8 jueces de la CPI por procesar ilegalmente a ciudadanos rusos, imponiendo sentencias de hasta 15 años. Ahora, es solo cuando ves ese historial tan desalentador que puedes pasar a hablar del sesgo absolutamente increíble que la CPI también ha mostrado en asuntos relacionados con Israel. La CPI ahí es, como lo describe el profesor Eugene Kontorovich, la historia de un tribunal sin jurisdicción investigando crímenes en un estado que no existe. Crímenes que nunca ocurrieron. Así que tienes que entender cómo el caso contra Israel llegó a la CPI en primer lugar, donde Israel no es un estado parte de la CPI, y el Estado de Palestina, que está demandando a Israel, en realidad no es un estado. A partir de 2009, la Autoridad Palestina intentó repetidamente que la CPI abriera un caso contra Israel, y fue rechazada porque carece, y todavía carece, por cierto, de un territorio definido y por lo tanto no es un estado. Mahmoud Abbas le dijo a The New York Times en 2011 con sus propias palabras que el objetivo de la Autoridad Palestina era la internacionalización del conflicto como un asunto legal. Eso significa que no estaba precisamente orientado hacia la paz y ciertamente no intentaba preservar los derechos humanos. Entonces, ¿qué cambió entre 2009 y ahora? Bueno, en 2012, la ONU elevó el estatus de Palestina a Estado observador no miembro, a pesar de que no tiene fronteras definidas. Y el asesor legal de la ONU decidió en un memorando interno que esto era suficiente para permitir que la Autoridad Palestina ratificara tratados o el Estado de Palestina. Bueno,
¿Quién lo diría? Pero para 2015, la CPI ya había aceptado la adhesión de Palestina al Estatuto de Roma, y luego la Corte, actuando en contra de sus propias reglas, retrocedió la fecha de su jurisdicción para abarcar la conducta israelí incluso antes de que el llamado Estado se hubiera unido al tratado. Así que se abrió una investigación completa contra Israel en 2021. El resultado, finalmente, en noviembre de 2024, es uno que conocemos: órdenes de arresto para Netanyahu y Gallant, además de esas órdenes para los 3 líderes de Hamás, que básicamente ya estaban muertos para cuando alguien intentó entregárselas. Y hasta ahí llega la supuesta equidad y transparencia del proceso. Ahora, otro punto que menciona la profesora Kontorovich, que agrava la acusación de parcialidad, es que uno puede observar la indiferencia de la CPI hacia Irán, que lanzó más de 400 misiles contra Israel este año, atacando casi exclusivamente objetivos civiles, incluyendo en el área que la Corte considera como el Estado de Palestina. Según su propia teoría, la Corte debería tener jurisdicción sobre ese crimen de guerra. La Corte, por supuesto, también ha guardado silencio sobre los ataques iraníes, que mataron a marineros a bordo de embarcaciones con bandera de las Islas Marshall en el Golfo Pérsico. Aunque pasó 7 años persiguiendo a Israel por un solo barco con bandera de Comoras, del asalto a la flotilla de Gaza en 2010, y hasta ahí llega eso de la CPI y la paz mundial. Básicamente, esta institución está lejos de ser un ejemplo brillante de los valores que supuestamente busca representar en el mundo. Y eso es antes de llegar al escandaloso asunto del fiscal jefe. El propio fiscal, Karim Khan, ahora suspendido y probablemente será destituido tras lo que parece haber sido una conducta sexual inapropiada con una subordinada. Como estamos transmitiendo desde Jerusalén, también quiero darte una perspectiva israelí sobre esto. Israel, por supuesto, ha tenido una sana desconfianza sobre el sesgo de la CPI desde su fundación y una relación complicada con las instituciones internacionales en general. Se consideran foros importantes, pero la opinión está muy influenciada por un escepticismo bien fundado ante el sesgo en su composición. Y la influencia desproporcionada de ONGs radicales antioccidentales y anti-israelíes, que generan narrativas ideológicas falsas para demonizar al Estado judío. Así que no es de extrañar que una encuesta de Pew de 2025 haya encontrado que 8 de cada 10 israelíes ven a la ONU de manera desfavorable, totalmente. La calificación más negativa que Pew encontró en cualquiera de los 25 países que encuestó, muy por debajo incluso de Estados Unidos. Y me imagino que si se hiciera una encuesta sobre eso, la CPI estaría aún más abajo. Y de alguna manera, eso realmente nos lleva de vuelta a la cuestión de las ideas, en la que quiero usar a Israel como ejemplo. Bien, ¿cuáles son algunas de las premisas culturales subyacentes a la CPI que necesitan ser abordadas para poder construir un consenso más amplio en torno a, entre comillas, desmantelar esta institución y asegurarnos de que simplemente no se replique en el futuro? ¿No queremos ningún tipo de gobernanza global? ¿Qué hace que una versión de esto sea aceptable y productiva y que otra sea problemática? Mira, hay mucho que abordar aquí, pero en mi opinión, hay un malentendido central que es fundamental para esta discusión, y es la confusión entre ley y justicia, lo cual es clave para pensar en la legitimidad de cualquiera de estas instituciones. Verás, la justicia y la ley no son ni nunca han sido lo mismo. La justicia es un ideal moral, y la ley se crea como una herramienta de orden social y como una expresión del consentimiento de los gobernados. Una ley puede ser justa o injusta, y sus resultados pueden ser justos o injustos cuando se aplican a las personas. Una manera en que limitamos la desconexión entre la ley y la justicia es enfocándonos en el proceso, en la transparencia, la previsibilidad y la aplicación igualitaria. La CPI falla en cada una de estas pruebas. Y cuando eliminas el proceso, las reglas jurisdiccionales, el foro neutral, la transparencia, la previsibilidad, lo que queda es solo la opinión de alguien y el golpe de un mazo. Ahora, el sentimiento popular en Israel percibe esta desconexión cuando se trata del atroz historial de la ONU, la CIJ y la CPI. Pero en lo que respecta a la vida intelectual israelí, que refleja mucho más de cerca la cultura de la academia estadounidense y europea, en realidad ha habido una visión muy rígida y formalista del derecho internacional y de las instituciones que supuestamente lo representan. Voy a ir aún más lejos y decir que tanto en contextos nacionales como internacionales,
El simple hecho de que un juez, sentado en el estrado, emita una orden o una opinión, le da legitimidad prima facie, una y otra vez en el ámbito jurídico israelí. Así que el escepticismo hacia estas instituciones y cuán bien representan los valores que dicen representar existe dentro del ámbito jurídico, pero en una escala mucho, mucho menor que en el resto de la sociedad israelí. Ahora, la propia Corte Suprema de Israel ha pasado décadas incorporando el derecho internacional directamente en sus fallos nacionales sobre la ayuda humanitaria a Gaza, sobre las reglas de enfrentamiento, sobre la legalidad de los asentamientos. Al mismo tiempo que se posiciona como la última defensora honesta del Estado frente al mismo sistema cuyo vocabulario ha adoptado. La integración del derecho internacional en la ley israelí parece deberse en parte a una compatibilidad genuina de visión del mundo, en parte al temor a repercusiones internacionales y en parte a una oportunidad para aumentar el propio poder interno del sistema legal. Pero también está esa idea más básica y equivocada en juego, que las instituciones legales tienen el monopolio de comprender y administrar la justicia. Pocas cosas articulan mejor esta confusión para mí que la opinión inicial del juez Aharon Barak en la CIJ en 2024. En su opinión, el juez Aharon Barak, actuando como juez ad hoc de Israel, tuvo todas las oportunidades de hacer lo que hizo el juez ugandés en el caso, quien dictaminó que toda la denuncia que alegaba que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza estaba fuera de la jurisdicción del tribunal. Una disputa política presentada como un asunto legal que no era apta para una resolución judicial en absoluto. Barak no tomó esa opción. Votó con la mayoría en 2 de 6 medidas y luego en contra de otras 4, y escribió que su guía durante todo el proceso no fue su gobierno, sino algo por encima de él. Fui nombrado por Israel, escribió, no soy un agente de Israel. Continuó diciendo que su única brújula era la búsqueda de la moralidad, la verdad y la justicia. Ahora, en otras palabras, un tribunal sin una base real para ejercer jurisdicción sobre la guerra de supervivencia de una nación soberana era, en su opinión, sin embargo, un foro legítimo para emitir veredictos morales sobre la guerra. Y en su opinión, es el juez quien puede decidir sobre estos asuntos porque solo él tiene una sensibilidad moral única. No quiero restarle importancia a la búsqueda fundamental de la justicia, ni al deseo de equidad, ni a la necesidad de que el bien triunfe sobre el mal. Pero el salto de ese deseo compartido a querer una corte mundial, o en todo caso, una corte fuerte a nivel nacional, donde las reglas del juego político son demasiado flexibles, es un salto demasiado grande para dar. La gente sigue queriendo una corte por encima de la política ordinaria que imparta justicia que parezca limpia y definitiva, y que no esté influenciada por intereses propios. Un panel de los mejores juristas del mundo decidiendo lo correcto y lo incorrecto en nombre de la humanidad, por encima del sucio negocio de las fronteras y las elecciones. Pero todas las versiones de esa idea que se han construido hasta ahora fallan de la misma manera. La distancia respecto de las consecuencias genera distancia respecto de la rendición de cuentas. Por supuesto, la última pregunta que queda en todo esto es, ¿realmente Estados Unidos cumplirá su promesa de desmantelar? ¿Y cómo se ve eso en la práctica? Mira, Estados Unidos ha estado entrando y saliendo de instituciones internacionales desde el primer mandato de Trump. Y aunque nunca fue miembro aquí, al menos algunas de las medidas implementadas sin duda serán finalmente levantadas si la campaña no tiene éxito al final de este mandato presidencial. Recuerda que Trump sacó a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y Biden reincorporó a Estados Unidos. Trump sacó a Estados Unidos del Acuerdo de París. Biden reincorporó a Estados Unidos al Acuerdo de París. Trump sacó al país del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018 y Biden también reincorporó a Estados Unidos a ese consejo. Trump, por supuesto, al entrar en su segundo mandato, volvió a retirar al país de estos foros. Entonces, ¿qué puede hacer que esta decisión se mantenga esta vez? Ese es un reto que el Departamento de Estado debe enfrentar, incluyendo, espero, algunos de los argumentos que hemos discutido hoy. Mientras tanto, creo que la mayoría de los israelíes se encontrarán